Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre, lamentablemente, otro caso de corrupción dentro de Chile, en este caso por parte del Ejército de Chile en la región de Aysén. Y esto no es un caso que tengamos la duda si ocurrió o no, el mismo ejército reconoció que se dio este fraude y vamos a ver que la justificación de por qué se dio es un poco cómica, lo vamos a ver un poco con más detalle a continuación, pero ellos están argumentando que se hizo con buenas intenciones. Bueno, vamos a analizar un poco eso y en particular vamos a ver cómo se dio esto, porque en la práctica esto tiene que ver con corrupción en la cual los altos y mandos medios dentro del ejército en la región de Aysén se robaron la plata de un fondo común en el que estaban aportando los soldados rasos y después, para que eso no se descubriera, hicieron alteración de las cuentas fiscales para poder financiar con gasto público, o sea, de nuestro dinero, nuestro bolsillo, eso para que no se dieran cuenta los soldados rasos. Vamos a ver un poco este caso de corrupción que realmente ya no me sorprende porque, bueno, otra corrupción más dentro de Chile, en este caso dentro del ejército. Ahora, ¿qué ocurrió? Que la fiscalía está acusando y está observando por parte del ejército un fraude fiscal que equivale a 2.800 millones al fisco, que es una cantidad brutal de dinero, realmente lo es, que ahí se lo pueden imaginar. Y que se dio a través de lo que sería como un auto fraudulento en el cual se robaron plata primero de los mismos soldados rasos y después se robaron plata del Estado. Leo lo siguiente, que es lo que ocurrió. Según el ente persecutor, el Fondo de Ayuda Mutua del Ejército, creado en la cuarta división del Ejército con asiento en la ciudad de Coyhaique en la década de 1950, administraba los dineros que en forma voluntaria depositaban efectivos de la rama castrense. Entonces ahí metían plata, y esto hasta la década de los 2000, 2010, metían plata también los miembros del ejército de los niveles más bajos a los altos, dentro de esa rama. El fondo habría sido utilizado con otros propósitos, porque esto era un fondo de ayuda mutua que aportaban voluntariamente, provocando su desfinanciamiento, por lo que la rama castrense, o sea, básicamente se robaron la plata que les habían dado los mismos soldados para este fondo mutuo, por lo que la rama castrense habría recurrido al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados a través de la presunta adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y el pago de otros servicios inexistentes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de manera más simple? Que les pasaron plata para lo que era esto casi como una estafa piramidal. Se la gastaron y nadie sabe qué pasó con esa plata. Desapareció la plata de los soldados. Después, para que los soldados no se dieran cuenta, cambiaron los registros que son reservados por Seguridad Nacional del Ejército en la zona y dijeron, uy, ¿de dónde vamos a sacar la plata para que no nos descubran? Mira, vamos a anotar aquí en el presupuesto, que es más o menos oculto por Seguridad Nacional, que se hicieron unas asesorías que nunca ocurrieron, no, que estuviste trabajando en la noche o en unos días de manera extraordinaria, pero que en realidad eso no ocurrió, y vamos a inventar una serie de cosas que no ocurrieron, de servicios que no ocurrieron, del gasto del Estado para el ejército, para sacar la plata que nos robamos y meterla de nuevo en este fondo. Eso fue básicamente lo que ocurrió, adulteración de fondos públicos, o sea, plata en nuestro bolsillo. Dichos mecanismos habrían sido utilizados para devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal, provocando una defraudación por la suma de cerca de 2.800 millones de pesos. Entonces, ¿qué significó eso? Que toda esa plata que sacaron al arreglar el presupuesto mostrando cosas que no ocurrían, la metieron en este fondo para que los otros que depositaron su dinero no se dieran cuenta. Y en esto participaron altos mandos y mandos medios dentro del ejército en esta región, que realmente al final nos terminaron robando a nosotros y le robaron también a los otros, porque los que depositaron su dinero se lo robaron, pero no se dieron cuenta, y a nosotros nos terminaron robando porque al final eso se financió con nuestro dinero, de nuestros impuestos, de gasto público que el Estado nos saca todos los días, en razón del gasto militar en la zona por gastos reservados. Y esto se descubrió hace poco porque, bueno, ha habido mucho secretismo siempre con el dinero que se gasta en las Fuerzas Armadas, y ya lo hemos visto en el pasado que ha habido numerosos casos de corrupción en distintas ramas. En la defraudación habría tenido participación el imputado durante los periodos que le correspondió asumir el mando de unidades militares tanto en Coyhaique como en Santiago, entre ellos cuando fue destinado a la dirección personal del ejército en 2013, durante su gestión como comandante del regimiento número 8 San Carlos de Ancud en Coyhaique entre 2014 y 2015, y en febrero de 2016 como jefe del departamento primero ingresos y egresos del comando de personal. Y ahora hay que ver la defensa, porque esto son lo que está investigando la fiscalía. Y la defensa dice, es verdad, sí ocurrió esto. Pero ¿cuál fue el argumento de la defensa? Que esto tuvo buenas intenciones en su origen. Fue fraude, sí. Nos robamos la plata, sí. Pero fue con buenas intenciones. ¿Dónde está la plata?
¿Dónde está la plata? Y hacen incluso este argumento de que no se preocupen los oficiales, los soldados que metieron ese dinero porque no se van a quedar sin su dinero, que al final el otro desapareció, sino que esto, el dinero que en realidad ellos tienen ahí no es de ellos, sino que es dinero fiscal de nuestro bolsillo. Porque dicen lo siguiente: la buena intención, devolvámosle los recursos a estas personas que han sido leales con la patria y que es plata de ellos. La mala decisión, devolvámosla con recursos fiscales y la correcta ejecución, no hay un peso perdido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? No se preocupen si nosotros no deberíamos quitarle la plata que está ahí justamente a los afectados, que son los que confiaron en este fondo mutuo, que son esos oficiales, esos soldados, sino que esa plata deberíamos pagarla en la práctica con fondos fiscales, que es lo que realmente ellos también hicieron para que no se queden sin eso. Entonces la práctica está diciendo, no importa, paguemos con impuestos de la población el dinero que nos robamos y ahí llegamos a un acuerdo y todos felices. A ver, hay que hacer esto en etapas. Primero, si se robaron plata, los que son responsables por habérsela robado se tienen que determinar con nombre y apellido, que ya hay acusado, y después ellos deberían pagar ese dinero que desapareció, con su patrimonio, porque ellos son los culpables. Cuando dices que el Estado se tiene que encargar, estás diciendo que estas personas se robaron plata y aquí lo reconocieron, pero que no lo deberían pagar ellos, sino que debería pagarlo el Estado. O sea, todos nosotros que no hemos hecho nada, que somos inocentes, que nos están sacando plata todos los días con impuestos de nuestro bolsillo, deberíamos pagarles eso con impuestos, cuando el que debería pagar eso es el culpable, el responsable. Es como pasar la culpabilidad, la responsabilidad de pagar a aquel que es inocente y quitar esa responsabilidad al otro. Y quién sabe qué sanción se le da a este militar. Tal vez lo metan a la cárcel, quién sabe, pero conociendo la justicia tal vez lo sacan de su cargo y hasta ahí quedó el tema. Pero es una cosa ilógica, o sea, realmente es una brutalidad. Y este tipo de defensa no puedo creer que la estén haciendo, pero a veces pienso que vivimos en un realismo mágico. Y es una cosa lamentable porque hay una corrupción tan endémica, tan extendida en nuestro país, que va en todas las ramas: el ejército, carabineros, el servicio de impuestos internos, el Congreso, la presidencia. En todas las ramas hay corrupción. Y al parecer siempre decían que Chile era el país menos corrupto de Latinoamérica. Y puede que sea así. Y si es así, yo no me quiero ni imaginar cuál es el nivel de corrupción en los otros países. O lo otro que es posible, que creo que es más probable, es que tal vez aquí la corrupción muchas veces se encubrió por todos los sectores, entonces no se conocía, y como no se conocía, se pensaba que no existía. También es probable. Entonces, un caso de corrupción altísimo, pero lamentablemente no es el único, porque tenemos otras cosas que podemos llamar irregularidades. ¿Cuál es esa? El del llamado polémico video de la Defensoría de la Niñez. ¿Por qué? Porque este fue un video muy polémico porque se empujó por la Defensoría de la Niñez, pero empujaba un mensaje ideológico de una izquierda más dura, saltar los torniquetes, buscar la revolución, claramente ideológico, y que eso generó escándalo. Pero muchos otros canales ya han hablado un poco de ese tema. Lo otro que encuentro muy raro, que encuentro que es corrupción, es que si ustedes ven el video, y aquí por ejemplo en la descripción del video está para que lo puedan ver, van a notar que no tiene tampoco una calidad del otro mundo. Pero ¿saben cuánto costó pagar ese video? 74 millones de pesos. 74 millones de pesos. Y en el video hay un fondo que es una pantalla verde, como se veía en la imagen. Y aparece un señor mayor cantando con una guitarra, una mujer y unos niños. Y discúlpame que si no creo que eso cuesta 74 millones de pesos. ¿Por qué pagaron tanto? Después se hicieron investigaciones del concurso que se hizo para ver a quién le iban a pagar esto. Esto es corporativismo puro y duro, corrupción. Y esta opción que se eligió era la más cara de todas. ¿Por qué eligieron esa? Esto no cuesta 74 millones de pesos. Esto sale en nuestro bolsillo, quiero que lo sepan. Tanto el tema que vimos del ejército como esto sale en nuestro bolsillo. ¿Por qué eligieron esa? Corporativismo. Una cosa así de simple. En este caso asociado más a sectores de izquierda, mientras que aquí asociado a sectores militares, que es el caso de corrupción. Pero eso, ¿de dónde sale esa plata? Incluso tendremos una serie de opciones. Uno sería que esto nunca se hubiera hecho. Es menos dinero que nos sacan del bolsillo. Pero incluso si fueran a gastar plata en videos que se van a hacer, fácilmente esto podría haber costado 1 millón de pesos. Ya, seamos realmente generosos. Imaginemos que le hubieran pagado 1 millón a cada uno por hacer un video que dura 1 minuto. A la cantante, al que tocaba la guitarra, y a cada niño le pagaron 1 millón de pesos. Ya, asumamos eso. Ya, se gastaron 20 millones de pesos, que igual sería una brutalidad escandalosa, pero no, 74. Pero incluso dejando de lado el tema de la autonomía, de la libertad individual, que creo que es lo importante, y de que esto no debería gastarse, y ese dinero debería estar en el bolsillo de la población, porque de ahí se saca para gastar en todo esto, le están robando a la gente. Si hubieran querido hacer una campaña para que hubieran videos, podrían simplemente haber dicho, ok, vamos a hacer premios así, no sé, de 5 millones de pesos, que igual es bastante plata,
para que hagan un video de 1 minuto y lo vamos a hacer en distintas regiones. Muchas veces no vamos a hacer competencias, que surjan pymes a nivel local que con esto de cultura empiecen a competir y haya muchas alternativas. No, eligieron uno de 74 millones de pesos. Y yo sospecho que una parte se lo llevaron ahí, pero deben haber habido algún acuerdo. Ah, mira, yo te elijo el tuyo y te pagamos una parte, pero tienes que pasar por aquí unos billetitos de esos 74 millones de pesos. Porque al final nunca hay responsables con esto, si toda esta plata sale de nuestro bolsillo, y como dicen que es de todos y que es el Estado, y esto es simplemente una cosa, sumada a los miles y miles de casos de corrupción y malgasto que hay en nuestro país, desde el ejército, a lo que son temas de defensoría de la niñez, a lo que es el Congreso, todas las áreas, como dirían algunos, pasa piola. Nadie se da cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Si son 74 millones de pesos en comparación con otros, ¿cómo te vas a fijar en 74 millones de pesos cuando, por ejemplo, tenemos este caso de Aysén con 2.800 millones de pesos? Nada comparado, dirán algunos, entonces no se fijan. Incluso los medios no hablan mucho de este tema. ¿O cómo no te vas a fijar con eso si tenemos el caso de los sobresueldos en Codelco o en ENAP o la corrupción que a veces se da con las asesorías en el Congreso? Esta es la corrupción chica en comparación. Entonces, inaceptable. Y nos muestra que hay un problema sistemático, que lo está empujando tanto la izquierda como la derecha, que se aprovechan de esto, porque el Estado, como nos saca el dinero de nuestro bolsillo, y como ellos se deciden cómo gastar su propio dinero, se lo roban al final. Y nadie se da cuenta, porque al final las personas se enfocan en lo que es la controversia media farandulera política, que este dijo esto, que esto es lo otro, y mientras todos se roban la plata. Bueno, inaceptable, y esto nos muestra que tiene que haber mayor transparencia, que tiene que haber menos recursos para el Estado, que hay una brutalidad de plata que nos sacan del bolsillo y que la malgastan de manera impresionante y se la roban, y que todo es tan caro en este país por los altos impuestos que hay. Tenemos uno de los impuestos más altos en medicamentos, tenemos impuestos incluso a los libros, que en muchos países no existe, el combustible, las contribuciones, y siempre nos justifican porque es necesario. Claro, necesario para que ellos se roben la plata y lo metan a su bolsillo. Toda esa plata no debería estar ahí, debería estar en el bolsillo de las personas, de los trabajadores, de los ciudadanos, porque de ahí la sacaron. No en las manos de un político, un funcionario público, un administrador, porque esta corrupción y este malgasto transversal en toda la política. Realmente asqueroso lo que ocurre en nuestro país. Pero bueno, aquí tenemos el país menos corrupto de Latinoamérica, como decían, ¿no? No estoy tan seguro que sea así. De todas maneras, comenten abajo qué les parece esta noticia. Si también les indigna, si creen que está justificado estos gastos, no sé cómo podrían estarlo, pero tal vez piensan que sí, coméntenlo abajo en los comentarios. Y recuerden que pueden recomendar temas, noticias, asuntos para otro video y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.